La fe es un arma de doble filo. Puede brindar consuelo y esperanza a quienes la necesitan, pero también puede ser utilizada para manipular y someter. A lo largo de la historia, líderes religiosos han surgido con la promesa de guiar a sus seguidores hacia la verdad, pero algunos, cegados por el poder, terminan desviándose del camino que predican. Esta es la historia de Isaac, un hombre que comenzó con las mejores intenciones, pero que, poco a poco, se convirtió en aquello contra lo que alguna vez juró luchar. Su ascenso y caída sirven como recordatorio de lo fácil que es cruzar la línea entre la fe genuina y la idolatría ciega, y de las consecuencias que esto puede traer tanto para el líder como para sus seguidores. Si este vídeo te gustó, no te quedes sin darle like. Cada like nos motiva a seguir creando contenido increíble para ustedes. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, haz clic en el botón y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos vídeos. Desde el altar, Isaac se erguía con los brazos extendidos, proclamando su mensaje con una seguridad hipnótica. Su voz retumbaba en las paredes de la iglesia, resonando en el pecho de cada uno de los fieles que, con los ojos cerrados y las manos alzadas, recibían sus palabras como si fueran dictadas directamente desde el cielo. En aquel templo, el tiempo parecía suspenderse. La realidad exterior dejaba de importar, y solo quedaba la voz de Isaac, su presencia avasallante, su mirada ardiente de convicción. El hombre que se encontraba en el altar no siempre había sido un líder religioso. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, en un hogar donde la fe fue primero un refugio y luego una maldición. Su padre, quien alguna vez había predicado con devoción, se convirtió en un hombre roto tras la muerte de su esposa. La desesperanza lo llevó a refugiarse en el alcohol, dejando a Isaac y a su hermana Rachel a merced de un hogar que se desmoronaba. Rachel, nacida con una enfermedad degenerativa, dependía completamente de Isaac, quien desde niño aprendió a soportar el peso del sufrimiento sin derrumbarse. Fue en la iglesia donde encontró su escape. Las palabras de los pastores lo envolvían, le daban propósito. Pronto, demostró tener un talento especial. Su voz poseía una fuerza inusual para su corta edad, su manera de hablar atraía a la gente y su carisma natural lo hizo destacar entre los demás. Se convirtió en el protegido de los líderes de la congregación, quienes vieron en él un futuro prometedor. No tardó en convertirse en pastor, y su influencia creció con rapidez. Al principio, su misión era genuina. Quería ayudar, quería sanar el alma de los demás como él sentía que la suya había sido sanada. Pero con el tiempo, el poder que ejercía sobre la gente comenzó a transformarlo. Sus palabras ya no eran solo prédicas, eran decretos, verdades absolutas que nadie se atrevía a cuestionar. Sus seguidores lo veneraban, y él comenzó a ver en sí mismo algo más que un simple guía espiritual. La iglesia se convirtió en su reino. Hombres y mujeres acudían a él en busca de respuestas, de soluciones a sus problemas, de milagros. Fue entonces cuando empezó a experimentar con la fe de sus seguidores, llevándolos cada vez más lejos en su devoción. Las confesiones privadas se transformaron en sesiones donde la obediencia absoluta era requerida. Sus sermones se volvieron más intensos, más radicales. El sacrificio y la entrega incondicional se convirtieron en los pilares de su doctrina. Entre sus seguidores estaba Sara, una mujer que había pasado años luchando contra la infertilidad. La desesperación la llevó a aferrarse a la idea de que Isaac tenía el poder de concederle el milagro que tanto anhelaba. Fue entonces cuando se le ofreció la oportunidad de participar en un retiro espiritual, un proceso diseñado, según el pastor, para abrir su corazón y cuerpo a la gracia divina. Sin el conocimiento de su esposo, Sara accedió. Durante semanas, estuvo bajo la influencia de Isaac, sometida a sus métodos, creyendo que era la voluntad de Dios. Si este vídeo te gustó, no te quedes sin darle like. Cada like nos motiva a seguir creando contenido increíble para ustedes. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, haz clic en el botón y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos vídeos. Mientras tanto,
Su esposo, John, comenzó a preocuparse por su ausencia. Al principio, le habían asegurado que era parte del proceso, que Sara estaba en un estado de comunión profunda y que su regreso sería en el momento adecuado. Pero a medida que pasaban los días, la inquietud se transformó en alarma. Comenzó a investigar y, para su horror, descubrió que no era la primera mujer que desaparecía bajo circunstancias similares. El miedo se convirtió en furia. John no estaba dispuesto a aceptar el silencio de la Iglesia ni las explicaciones vagas de los ancianos. Buscó a otras personas que habían sido testigos de los retiros y encontró relatos inquietantes. Mujeres que, como Sara, habían sido persuadidas para entregar su fe de una manera que cruzaba todos los límites. Cuando confrontó a la congregación, los murmullos comenzaron a extenderse. Lo que hasta ese momento había sido un santuario de adoración comenzó a resquebrajarse. La verdad salió a la luz poco a poco. Sofía, otra mujer de la comunidad, confesó que durante meses había sentido que algo no estaba bien. En un principio, había creído que su creciente incomodidad era una prueba de fe, pero con el tiempo, comprendió que estaba siendo manipulada. No fue la única. Otras personas empezaron a compartir historias similares. Aquel líder que tanto veneraban no era el hombre santo que creían, sino alguien que se había aprovechado de su devoción para su propio beneficio. Los ancianos de la Iglesia se vieron obligados a tomar una decisión. La comunidad estaba dividida. Algunos todavía se negaban a creer las acusaciones, aferrándose a la imagen intachable de Isaac. Pero las pruebas eran demasiadas. Documentos, testimonios y registros de retiros espirituales confirmaban lo que muchos se habían rehusado a ver. Isaac, enfrentado a la presión de su congregación y de la justicia, intentó defenderse. Aseguró que todo era un ataque contra su fe, que lo querían silenciar porque su mensaje era demasiado poderoso. Pero ya no tenía la misma autoridad de antes. Sus seguidores comenzaron a alejarse, algunos con rabia, otros con dolor y desilusión. La Iglesia, que antes lo veneraba, se volvió contra él. Fue expulsado y pronto las autoridades intervinieron. Se presentaron cargos en su contra y tras un juicio que mantuvo a toda la comunidad en vilo, fue condenado. Durante años, permaneció en prisión, reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Cuando dejó de ser un simple pastor y se convirtió en el ídolo de su propia religión. Cuando el deseo de servir se transformó en hambre de poder. Cuando finalmente salió de prisión, era un hombre distinto. Ya no tenía la seguridad de antes, ni la mirada ardiente de convicción. Su rostro reflejaba el peso de sus errores. No intentó recuperar su lugar en la Iglesia. En su lugar, comenzó a trabajar con organizaciones dedicadas a ayudar a víctimas de manipulación espiritual. Había aprendido, demasiado tarde, que la fe era un arma poderosa y que en las manos equivocadas podía convertirse en una prisión. Mientras tanto, la Iglesia que había dejado atrás comenzó su propio proceso de sanación. Bajo un nuevo liderazgo, se esforzó en reconstruir la confianza de sus fieles. Con un compromiso renovado hacia la verdad y la transparencia, se convirtió en un lugar donde la fe ya no estaba ligada a la idolatría de un hombre, sino a la genuina búsqueda de lo divino. Así terminó la historia de Isaac, un hombre que, cegado por su propio poder, se creyó el salvador de su gente, solo para descubrir que, al final, era el quien más necesitaba ser salvado. Isaac creyó que estaba destinado a ser un salvador, pero terminó convirtiéndose en su propio verdugo. Su historia refleja los peligros del fanatismo y la necesidad de cuestionar incluso a aquellos que parecen estar investidos de autoridad divina. Cuando la fe se convierte en una herramienta de control en lugar de una fuente de iluminación, deja de ser un refugio y se transforma en una prisión. Afortunadamente, la comunidad que alguna vez lo veneró encontró la forma de sanar y reconstruirse, aprendiendo que la verdadera espiritualidad no reside en la figura de un solo hombre, sino en la capacidad de cada persona para buscar la verdad por sí misma. Si este vídeo te gustó, no te quedes sin darle like.
Cada like nos motiva a seguir creando contenido increíble para ustedes. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, haz clic en el botón y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos vídeos.